Justamente vamos a conversar de eso con nuestro primer invitado de esta mañana, Reinaldo López, nos acompaña esta mañana. Reinaldo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Pancho? ¿Cómo estás? Y a toda la teleaudiencia. Bien, vamos a hablar de dos temas. En primer lugar, vamos a hablar acerca de lo que mencionábamos, el caso de Donald Trump, y Claro que luego sí. también vamos a mencionar acerca del caso de las personas que lamentablemente han fallecido por el suero incorrecto, indebido, Terrible. la imprudencia de diferentes organismos que han llevado a la lamentable muerte de algunas personas, incluidas, tengo entendido, una pequeña niña que en este caso tú eres el defensor de sus Ujú, familiares. exacto. Bien, hablemos primero de Trump. ¿Qué ha pasado con Donald Trump? ¿Qué ha pasado con mi causa Trump? Bueno, ha impuesto una política arancelaria del 10% como mínimo a todos los países que comercializan con los Estados Unidos, que en realidad son todos los del mundo, ¿no? Sí. Pero es la mínima base del Ujú. 10%, porque en realidad, de acuerdo a lo que él ha considerado, él ha puesto los aranceles. Por ejemplo, en el caso de China, hablamos de un más del 30 o 40%, igual Japón, la Unión Europea. En el caso de Latinoamérica, incluyendo al Perú, Sí. el arancel es del 10% para todos los productos que se comercialicen de acá hacia allá. ¿Es un castigo o cuál es la estrategia de Donald Trump para elevar los aranceles? Bueno, yo creo que es una forma de proteccionismo del mercado Ujú. nacional norteamericano, ¿no? Pero con un fin, ¿no? Mostrar músculo Sí. y mostrar de alguna manera que quién manda en el mundo. Al final yo creo que lo que él hace es una suerte em, de pedir algo, pero lógicamente pedirlo más para luego centrarse en algo Sí. específico, ¿no? ¿Qué puede ser en este caso qué cosa? Bueno, de repente, pues, poner aranceles no a todos los productos, sino a determinados, ¿no? Ujú. Acuérdate que nosotros tenemos un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, en donde el 98% de los productos que exportábamos era arancel cero, Ujú. pero ahora ya no va a ser arancel cero, va a ser con el 10%. Pero de repente, si entramos en una situación de negociación, podemos hacer que algunos productos puedan bajar ese 10%. Es una cuestión ya de diplomacia de país a país. Sí. Ujú. Ahora, en el caso de Estados Unidos, antes Estados Unidos era el dueño de la pelota, evidentemente, ¿no? Ahora ya hay dos pelotas más que están surgiendo en el mundo, que Claro son que sí, Rusia y China. claro que sí. ¿No ves un peligro por parte de las acciones de Estados Unidos, precisamente de Trump? Porque ya tenemos a China, que nos está Ujú, seduciendo, ¿no? Nos dice, oye, no quieres puertos, no quieres minería, no quieres esto y el otro, ujú. y obviamente el Perú no está en condiciones de rechazar inversiones extranjeras. China ya es nuestro primer socio comercial, Estados Unidos es el segundo. ¿No ves tú la posibilidad de que estas políticas arancelarias de Estados Unidos terminen haciendo que los países sudamericanos, en vías de crecimiento como es el nuestro, vayamos a abrazar con fuerza al tigre chino en vez de al águila gringa? Es una posibilidad, fíjate, el Perú ahorita exporta 24.500 millones de dólares a China frente a los 9.500 millones que se le da a Estados Unidos. O sea, de Ujú. hecho ya el primer país con el primer socio comercial que tiene el Perú es China. Pero ya es una cuestión de política nacional que está aplicando Estados Unidos bajo ciertos lineamientos geopolíticos que ellos Sí. manejan. Finalmente, nosotros como país tenemos que priorizar nuestros intereses nacionales. No Ujú. solamente está China, acuérdate que también ahí nomás el tercer socio comercial del Perú es la India ahora. Exacto. Y ahí Que viene ahora también tiene más gente Japón, que China, ¿no? que Ya más que superó a la China. China en población, eso es Claro, chinos importante son mencionar. 1.300, ellos son 1.400. Claro. Entonces, de alguna manera, ya eso tiene que ver con una política de interés nacional que el Perú tendrá que ponderar y ver, ¿no? Lo mejor para nosotros. Qué impresionante, justamente acaba de decir las cifras y la diferencia que hay entre la India y la China son 100 millones. O sea, 3 veces más de la población peruana. Exacto. Pero Uf, para nosotros lo terrible. vemos como si fueran iguales, pero el abismo que hay entre ellos igual es un Ujú. montón, ¿no? Ajá, exacto. Sí. Ahora, yo te comento, tampoco no lo veamos como algo negativo, porque En la política arancelaria. claro, y esto de los aranceles de Estados Unidos, porque también se nos abren muchas oportunidades. Ahora, ten en cuenta que, por ejemplo, nosotros exportamos a Estados Unidos Sí. básicamente productos textiles, Ujú. manufactureros, minerales Ujú. y sobre todo agrícolas, ¿no? Ujú. La agroexportación. Y de hecho que el mercado norteamericano reemplace esos productos es muy difícil. Ya. Por eso que de alguna manera nosotros podemos aprovechar
ello también. O sea, no Sí, es que se nos va a golpear totalmente. Hay, por ejemplo, casos en donde nosotros podemos sacar ventajas. Por ejemplo, Bangladesh. ya. A Bangladesh, que llena el mercado norteamericano de productos textiles, se le ha puesto un arancel casi del 30%, Ujú, mientras que nosotros solamente 10%. Ahí, por ejemplo, Gamarra se puede ver beneficiada, claro. porque frente a un competidor como es Bangladesh, nosotros tenemos más oportunidad que el mercado norteamericano nos Sí. compre, porque nuestro arancel es 10% frente al arancel que se le ha puesto a Bangladesh de Ujú. 30%. Ahora, tengo entendido que lo que busca Donald Trump es que regrese las fábricas o que regrese la manufactura a Estados Unidos, algo que hace tiempo dejó de existir porque la mano de obra estadounidense es bastante más cara Por que la supuesto. mano de obra china, India y Así de otros es. países. Entonces, un poco lo que busca Donald Trump es, Toyota, tus carros ahora son más caros, traerlos acá. Bueno, haz tu fábrica en Estados Unidos y Ujú. contrata a americanos, ¿no? Con el America First, con Así Make es. America Great Así First. es. Pero el problema está en que los estadounidenses nunca van a trabajar por el mismo precio que trabajaban los chinos, que a veces trabajan por un tercio de lo que trabajan los gringos y trabajan por eso porque si miran mal, Xi Jinping llega y dice, ¿qué cosa? ¿Estás mirando mal? Ujú. ¿Estás faltando respeto a tu trabajo? Claro que sí. ¿Perdona? Entonces, ¿ves tú posibilidades de que haya resultados positivos antes de que acabe el mandato de Trump? Porque lo que tiene, digamos, pensando políticamente, ¿no? Pensando estratégicamente, Donald Trump está corriendo ahorita, porque tiene Ujú. 4 años que tiene que hacer todo lo posible al comienzo para que haya resultados positivos antes de su fin de mandato. Él ya no puede ser reelegido presidente porque ya Ujú. fue presidente de 2 oportunidades, pero si quiere dejar una posibilidad para que el Partido Republicano retome o Ujú. continúe, tiene que haber resultados positivos. La Ujú. pregunta es, ¿en 4 años puede haber resultados positivos? Es una pregunta bien difícil de contestar porque ahorita, por ejemplo, más allá de que ella haya puesto los aranceles, finalmente es el consumidor norteamericano el que va a sentir las consecuencias, Sí. ¿no? Entonces, yo no sé a qué punto el mercado norteamericano logre adaptarse y logre de alguna manera llegar a un punto beneficioso con estas políticas económicas en 4 años. Es muy difícil. Pero yo creo que Donald Trump lo que hace es jugarse el todo o nada, ¿no? Es ahora o nunca, marcar un punto de quiebre que no solamente garantice, como tú dices, la continuidad de su política nacional a través de sucesores republicanos que vengan después de él, que de hecho los tiene, ¿ah? El Partido Republicano tiene cuadros muchísimo mejores que el Partido Demócrata Sí, y de hecho puede perfilarse a la continuidad, pero también él cumple una finalidad geopolítica, demostrar que Estados Unidos sigue siendo el país más poderoso del mundo. ujú, Mira, 24 horas antes de que él firmara las órdenes ejecutivas de los aranceles, el mundo entero entró en colapso. Y ahorita sí, siguen en colapso los mercados internacionales, hasta inclusive enemigos se juntan por el temor de lo que hace Donald Trump. Hay un acuerdo comercial que ha comenzado a germinarse entre China, Japón y Corea del Sur, que son enemigos. sí, Pero para que te des cuenta de que él lo que quiere demostrar es Estados Unidos sigue siendo el hegemón claro, mundial y te lo demuestro con esto. Entonces, tiene dos finalidades. Uno, consolidar su política nacional, que se mantenga, y luego consolidar la hegemonía norteamericana y demostrar que la sigue teniendo. sí, Que se haga esto en 4 años es difícil, pero tampoco es imposible. sí, pues no, eso es a veces el problema con los, con los plazos de los mandatarios. Lo mismo también se decía de Javier Milei, ¿no? Que él mismo dijo, cuando yo ejecute estas políticas, nos vamos a ir al diablo, nos vamos a ir mal, porque siempre hay un shock, siempre hay un Sí, efecto rebote, de hecho. y luego recién vamos a comenzar a ver los resultados más adelante. Ujú. Pero el problema está en que si no logras resultados al menos visibles o avisorables en el futuro cercano, la población no tiene paciencia. Pero bueno, por lo menos ya hemos visto que en el caso de Jaime Milei, creo que 10 millones de argentinos ya dejaron la pobreza. Exacto, Pero por exacto. supuesto, la izquierda no va a reconocérselo, ¿no? Lo sigue Claro, ya acusando de... es una lucha, ¿no? Sobre todo cuando hay países polarizados, ¿no? Argentina, por ejemplo, es un caso así. Sí, Entonces, pero lo importante es empezar a hacer el punto de quiebre. Y yo creo que Donald Trump está haciendo eso, el punto de quiebre. sí, Que logre la finalidad es otra cosa, sí. pero por lo menos ya empezó. Antes de entrar al tema de el suero
que lamentablemente ha sido causa de fallecimiento. Tú también eres precandidato presidencial con el Partido Perú Claro que sí. Moderno. Ujú. Hemos estado hablando de algunos líderes a nivel regional. ¿Cómo cuál te identificas? O por lo menos, ¿qué características de los líderes latinoamericanos recoges tú como positivas que crees tú que podrías traer a la mesa en una candidatura presidencial? Definitivamente yo me identifico con Nayib Bukele, Nayib Bukele. porque Bukele demostró cómo combatir la corrupción y la inseguridad en su país, y lo hizo con hechos. Ujú, Hoy en día El Salvador es el país más seguro de Latinoamérica, después de haber sido el país más inseguro ujú. e inviable Sí. por las maras salvatruchas. Entonces yo creo que debemos copiar las políticas que funcionan. Claro, yo no te voy a decir que voy a copiar lo idéntico porque El Salvador es una realidad, el Perú es otra, Sí. pero podemos partir de allí y adecuar esas políticas a nuestra Te realidad, refieres a la mano dura. a la mano dura. Yo señalo y reitero 1000 veces, en caso de ser elegido presidente de la República, yo voy a imponer mano dura, Ujú. sin contemplaciones, contra la delincuencia y la corrupción. Eso es. Y en ese sentido me identifico plenamente con Nayib Bukele Sí. de El Salvador, A ¿no? nivel económico, ¿qué opinas de la política de Trump, de la que hemos estado hablando, del proteccionismo? Yo creo que cada país económicamente tiene que mirar su realidad, ¿no? Ujú, Estados Unidos es una realidad, el Perú es otra. Pero Donald Trump nos da un mensaje de que nosotros al momento de gobernar se debe gobernar de acuerdo a los intereses nacionales. ujú, Más allá de que tú seas de derecha, izquierda o lo que fuera, si el país requiere de ciertas reformas económicas, se hace. ujú. Acá en el Perú yo creo que el libre mercado no está sujeto a reformas. Es más, nosotros necesitamos más inversión, necesitamos que la economía se siga moviendo. Más bien lo que se tiene que buscar es el incentivo, el fomento y darle el apoyo a aquellos sectores que no lo tienen ahora, Sí. la economía informal y sobre todo los pequeños y microempresarios. Yo creo que si el Estado se propone como desafío incentivar, motivar a estos sectores económicos, el Perú puede relanzarse y obviamente llegar a ser potencia económica en Sudamérica, sin ninguna duda. De acuerdo contigo, ¿no? Ahora, es curioso cómo desde la izquierda se trata de unir a Trump, a Bolsonaro, a Bukele, a Milei. Entre ellos son muy diferentes, pero lo que tienen en común Exacto. es que no son globalistas, sino que son soberanistas. Como yo te vuelvo a repetir y lo he dicho 1000 veces, acá hay una lucha entre globalistas que Ujú, quieren destruir las fronteras, las culturas, las creencias, la identidad de los pueblos y los nacionalistas, los patriotas que queremos conservarlas. ujú, Perú moderno y yo personalmente, José Reinaldo López Viera, estoy en la línea de los patriotas, ujú, de aquellos que creemos que los países deben conservar su cultura, sus creencias, sus convicciones y crecer sus intereses nacionales por ujú. encima de intereses extranjeros. En esa línea está Trump, está Bukele, está el mismo Milei, está el mismo Vladimir Putin, está el mismo Xi Jinping. Sí. Por más que uno diga derecha, izquierda, es que ya eso ha quedado relegado. Ujú. Ahorita vamos a que eres globalista, destructor de tu país, o eres un nacionalista patriota que quiere más bien el bienestar, la prosperidad, el orden de tu patria. Y Ujú. yo estoy en esa línea. Ahora, en Perú moderno, desde la renuncia de Carlos Añaños, quien era Ujú. el, bueno, no sé si el evidente precandidato o al menos era un precandidato con suficiente popularidad como para llamar la Exacto, atención del partido. Una vez que él salió, hay otras figuras que están surgiendo, como es tu caso y también el caso, por ejemplo, del congresista Carlos Anderson. exacto, sí, claro que sí. Yo he tenido la oportunidad de conversar con Carlos en alguna oportunidad, en una entrevista, y también por sus declaraciones me da la impresión de que tal vez él no comparte las mismas ideas que estás compartiendo tú. Hay una distinción. No, mira, yo te comento. Lo que pasa es que Perú moderno es democrático Ujú, y dentro de la línea democrática hay precandidatos que tenemos ideas, digamos, que mantienen las estructuras del partido, lo básico del partido, la línea del partido, ¿cuál es la pero que línea del también partido? la línea del partido es un partido de centro. De Nosotros centro. somos centro patriótico Ya. y bajo el centro patriótico podemos discrepar en ciertas ideas, en ciertas opiniones, pero mantenemos eso, ¿no? No somos ni de izquierda ni de derecha. De repente podemos recoger de la izquierda la justicia social, el tema un poco del nacionalismo, pero también recogemos de la derecha el libre mercado. Ujú, Ahora, que tengamos ideas discrepantes, bueno, estamos en democracia.
pero mantenemos la línea de centro, la línea patriótica, ¿no? De repente él es un poquito más tibio, yo soy un poco más, Hmm. digamos, decisivo o incisivo en ciertas cosas, Sí. pero es porque yo considero que el país requiere de mano dura y requiere de políticas drásticas Ujú. en un momento tan caótico, tan anárquico y tan difícil como el que estamos viviendo. Según la nueva legislación, el candidato a la presidencia también puede ser candidato a diputado o a senador. Por supuesto que sí. ¿Tú tienes más de 45 o menos de 45? No, yo tengo 40 años. Digamos, no estás apto para ser senador, pero sí podría ser candidato a diputado. Exacto. ¿Tienes pensado también eso? Bueno, todavía no, en el partido no se ha establecido candidaturas al Parlamento ¿Pero específicas. qué te parece esa Pero me, política pare- de que se me- pueda me postular? parece bien porque creo que los líderes de los partidos que postulan a la presidencia, si es que no llegaran a ser presidentes, Ujú. tendrían que liderar sus bancadas desde el Congreso. Y desde ese punto de vista, yo creo que no habría ningún problema que el candidato a presidente pueda también presentarse para Senado o pueda presentarse para diputado. De no ganar la presidencia, queda como senador o queda como diputado liderando su bancada. De acuerdo, ¿no? Sí, justamente eso es lo que siempre se comentaba, ¿no? Que era, veíamos a todos los candidatos que no lograron la presidencia Exacto. criticar desde afuera del Congreso, ¿no? Decir esto por acá, esto por allá es, a ver, pues entra a la lucha, entra al Ujú. fuero, al debate político. Exacto. Si verdaderamente quieres hacer país, si verdaderamente quieres sacar adelante tu país, no importa desde qué frente estés. Si no logras la presidencia, bueno, hazlo de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores. Ujú. Veremos a ver quiénes verdaderamente postulan a ambos, ¿no? Exacto. Porque hay mucho interesado que dicen, no, yo quiero ser presidente y san se acabó, y nada más. Y si no soy Exacto. presidente, hago pataleta y me voy. Exacto. No, pues hay que ver las diferencias, ¿no? Es prudente, me parece correcto este nuevo cambio en la legislación. Ahora, pasemos al tema del suero fisiológico que lamentablemente ha causado el fallecimiento de... ¿Son 4 personas? Ujú. 4 personas. Tú eres el representante legal de la familia. De la niña Kayla Iparraguirre Ceballos, de 1 año que falleció, Es lastimosamente. lamentable, lastimosamente es lamentable. Enviamos nuestras condolencias de parte de toda la familia Betel, a la familia de esta pobre niña que ha fallecido. Que se muera una niña de 1 año verdaderamente es Es terrible, ¿no? Más impresionante, aún cuando terrible. uno lleva a una clínica pensando todo va a estar bien y finalmente acaba la historia de manera trágica. Ahora, conversábamos un poco afuera en el cafetín antes de entrar, un poco la línea de responsabilidad que ha habido, ¿no? Porque Ujú. lo que se ve en los medios de comunicación ahorita es, se quiere buscar un responsable inmediatamente, ¿no? Y se están tirando la pelota. Exacto. Vemos que la responsabilidad se le están echando a la empresa Medifarma, Medifarma, exacto. pero hay otras responsabilidades, ¿no? Tienes Ujú. el Digemín, tienes la propia Clínica. Clínica Sana, Ujú. que Los tampoco, médicos. los médicos que no han asumido responsabilidad. ¿Cómo estás tú entendiendo este problema? Mira, acá es un tema, pero bien, bien delicado e indignante, porque estamos viviendo en inseguridad ciudadana y un caso como este nos demuestra que además de la inseguridad ciudadana, estamos en una inseguridad sanitaria. Acá hay una cadena de responsabilidades Ujú. que van desde el laboratorio Medifarma, que vende un producto que es el producto más usado a nivel de los insumos sanitarios, el suero fisiológico. Lo vende adulterado y algo muy grave, que el Ministerio de Salud ya salió a decir que lo han vendido con conocimiento de causa de que estaba adulterado. ¿La empresa? La empresa. A ver, Eso es, yo conversé eso es ayer, gravísimo. yo conversé ayer con unas personas que están, digamos, en el rubro Ujú. y me decían, el, han sido 4 sueros que han sido identificados como fallidos, pero de un lote de 20.000. ¿Cómo es posible que de 20.000 haya 4 adulterados y todos son del mismo lote? Exacto. O sea, ahí tú te das Alguien, o sea, cuenta. ahí me sugerían que tal vez había habido la posibilidad de boicot por parte de una empresa ajena. Pero eso queda pues en presunciones, porque mira, o sea, como te digo, no solamente es eso, sino que acuérdate que han cerrado ya el laboratorio, lo han clausurado y se le ha quitado el registro sanitario. Ujú. ¿Y por qué? Porque hay presunción de que no solamente son esos lotes, sino que pueden haber otros lotes más adulterados. O sea, Sí. ya ahí tú te das cuenta que la situación es gravísima. Aparte, que Medifarma controla el 70% del suero del país. O sea, prácticamente es un monopolio. Mm. Eso atenta contra la Constitución que prohíbe los monopolios. O Pero no sea, es monopolio, ¿no? 70%. claro, pero prácticamente iba camino a eso. Porque ahorita, por ejemplo, quitando todo los sueros a nivel nacional, comienza a haber escasez. Por ejemplo, en Tarapoto, el único suero que se vende es de Medifarma.
Cuando le quitan el registro sanitario, desde Tarapoto comienzan a decir, no hay ninguna farmacia que ofrezca otro suero. ¿De Mm, dónde conseguimos el suero? Y el Hospital 2 de Mayo y el Almenara dijeron, tenemos suero para 10 días nada más, por si acaso. mm. O sea, date cuenta la gravedad de eso. Ahora, por otro lado, está Digemit. Digemit es la entidad fiscalizadora de los insumos sanitarios. O sea, además del productor, que sería Medifarma, Digemit tenía que haber también fiscalizado. No Esa lo es su hace. labor, la Su labor fiscalización. exclusiva y única. Ahora, yo te digo, si no han podido fiscalizar un producto que es el producto más usado a nivel sanitario como un suero, Ujú. oye, qué miedo que otro tipo de insumos sanitarios que no son tan usados, yo pueda tener la confianza de que están fiscalizados debidamente o no. Porque si no pueden fiscalizar algo que es usado, lo más usado en salud, entonces otras cosas que no son tan comunes pueden terminar siendo venenos o pueden terminarme matando. Pero por otro lado también está la clínica. Sí, la clínica Yo, sana, ¿verdad? claro, yo como abogado de esta familia y de esta niña que han privado arbitrariamente, porque lo digo arbitrariamente su vida, Mm, he podido investigar y ver la cantidad de irregularidades de la clínica. Desde el momento que la niña entra, cuando le suministran el suero, la han dejado llorar por más de una hora a la niña sin que el médico se acerque. Convulsiona a la niña, no sabían qué hacer. Y eso está grabado, por si acaso. ujú. Y se han entregado, y se van a entregar las pruebas a la fiscalía para que se demuestre lo que estamos diciendo. Cuando a la niña le necesitan poner balón de oxígeno, mascarilla, medicamentos, no lo tenían a la mano, teniendo una UCI. O sea, como una clínica que tiene una UCI, que tiene una cuestión, un lugar de emergencia, no tiene implementos para ello. Mm. Y además se quieren lavar las manos diciendo, no, los responsables son Medifarma porque suministramos, vino el suero adulterado. ¿Y ellos dónde están? Porque la niña durante todo el tiempo que estuvo en la clínica, para llegar a la muerte cerebral que le condujo finalmente a su fallecimiento, tuvo que pasar por una serie de etapas donde los médicos no hicieron absolutamente nada, desde un paro cardiovascular hasta un estado de epilepsia. Va su madre. Y todo eso lo sufrió la niña, con la Terrible. familia allí. Terrible. Ahora, tú como defensa legal, ¿a quién hayas como responsable o cuál es el siguiente paso? Porque, por supuesto, nada puede reparar, nada Por puede supuesto. cambiar lo hecho, nada puede saciar el vacío que sienten los padres y los familiares de la pobre niña, pero igual hay justicia que se tiene que buscar. No, y se va a hacer justicia. Mira, Pero ahorita es con la clínica, con Digemit, con con todos los Medifarma, responsables. con todos los Ahorita la responsables. fiscalía ha abierto ya investigaciones preliminares Ujú, contra los responsables de Medifarma, la empresa que suministró el suero, contra Digemit ujú. y también contra la clínica y los médicos de la clínica. Es decir, como te decía, acá hay una responsabilidad en cadena. Sí. Va desde homicidio culposo Ujú, hasta el delito de falsificación o adulteración de insumos sanitarios. ujú. Esos dos delitos es que los que la fiscalía está investigando en este momento y obviamente se va a llegar hasta el final, porque lo que se quiere es hacer justicia. Como tú dices, una vida es irreparable, la pérdida Sí. de una vida es irreparable, pero lo que se quiere hacer es justicia en nombre de esta niña, de Ujú. todas las víctimas de esta negligencia criminal y además también en nombre de todos los peruanos, porque como te vuelvo a repetir, estamos en una situación de inseguridad sanitaria. Esto es la punta del iceberg de lo que estamos viviendo en nuestro país en estos momentos. Ujú. Bueno, antes de ir cerrando, me interesa saber un poco más acerca de cuáles son las propuestas de Perú Moderno, o en todo caso tus propuestas, ¿no? Porque Claro que vemos sí, que hay una variopinta posibilidad de candidatos. exacto. Seguramente va a modificarse la línea, va a modificarse las propuestas después de las primarias. Ujú. ¿Cuáles son tus principales propuestas? En primer lugar, seguridad. Seguridad. Lo que vamos a hacer en seguridad es aplicar mano dura, empezando por lo siguiente. Vamos a crear en el primer trimestre dos penales de máxima seguridad,
uno en la isla San Lorenzo y otro en algún lugar remoto del país para llevar a los presos de máxima de delitos de gravedad, Ujú. entre ellos también corrupción. Segundo lugar, vamos a establecer juicios sumarísimos para delitos de corrupción, porque la delincuencia social tiene una madre, que es la delincuencia política. Ujú. No podemos castigar solamente a los delincuentes sociales cuando tenemos delincuentes de saco y corbata en el gobierno. Se tienen que castigar y a través de juicios sumarísimos con jueces limpios, transparentes, que tengan que ser escogidos del Poder Judicial y nombrados para ello. Tercer lugar, vamos a nombrar cárceles productivas, un programa donde los presos van a trabajar Ujú. para su comida y para sus enseres y sus familias. Como sucede en El Salvador, tengo Como sucede en entendido, El ¿no? Salvador, ahí lo vamos a hacer acá. Control de fronteras inmediatamente. Se le va a dar un plazo a los extranjeros en situación irregular o con antecedentes penales que salgan inmediatamente del país. Y como yo decía, si el país de origen no los quiere recibir, crearemos pues campos de refugiados, ¿no? Ujú. Que nos avala el derecho internacional hasta que su país de origen los venga a recoger. En el caso de delitos de corrupción, inmediatamente la inhabilitación de por vida, la muerte civil para esos funcionarios, además de la confiscación de todas sus propiedades y cuentas, porque Ujú. esto no puede continuar así. En cuestión de educación, declarar, y en salud, declarar en emergencia el sector de educación y el sector de salud. Ujú. Establecer políticas inmediatamente de revolución educativa. Vamos a implantar el servicio militar obligatorio, pero un servicio de militar obligatorio como los países del primer mundo, con educación para nuestros muchachos. Vamos también a establecer políticas de resocialización. Vamos a incentivar el deporte, el arte, la cultura, porque muchos niños y jóvenes se pierden porque no tienen oportunidades. Es verdad. El Estado tiene que fomentar eso, el deporte, el arte, la cultura, como medidas justamente preventivas Ujú. a estas medidas obviamente drásticas que se van a imponer desde arriba, ¿no? Sí. Bien, Y una última, reestructurar el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional. eso es importante también. Muy bien, muchas gracias a Definitivamente. Reinaldo López, abogado, constitucionalista e internacionalista, politólogo, especialista en geopolítica y relaciones internacionales, precandidato a la presidencia de la República del Partido Perú Moderno. Reinaldo, siempre un placer conversar No, contigo. Me igual, parece Pancho. importante que haya gente Gracias, joven, con gracias a ideas ti. claras, que Ujú. quiera ingresar a la política. Te deseo verdaderamente la mejor de la suerte en la No, gracias precandidatura a y ti. en todo caso, no ganes la precandidatura, creo que es importante que también trates de ingresar al Parlamento porque se necesita gente con convicción, preparada y con las ideas claras. No, este es un camino que ya inicié y vamos a hacerlo por el beneficio y en aras de salvaguardar y cambiar el destino de nuestra patria, a Bien, como de lugar. perfecto. Muchas gracias a Reinaldo López por acompañarnos esta mañana.